Vamos a ir entonces a la palabra hoy. Y vamos a empezar nuestro estudio, pero déjenme dirigirme al Señor en oración. Señor, queremos venir ahora delante de tu palabra y que nuestros corazones estén concentrados para recibir tu palabra. Hay hermanos que han venido de muy lejos, otros están muy cansados de sus trabajos y no creo que hayan venido ni de lejos ni de sus trabajos para simplemente estar aquí. Han venido porque quieren aprender de ti, porque quieren recibir tu palabra, porque quieren conocerte más. Por eso te ruego, Señor, ayúdanos a no distraernos ahora, a dar toda nuestra atención a tu palabra, porque tú mereces toda nuestra atención. Y a que tu palabra no se quede solo en nuestros oídos, sino que sea sembrada en nuestro corazón y pueda dar fruto en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decidimos hace un poquito de tiempo empezar a conocer más a Dios, porque a veces conocemos la palabra de Dios y sabemos muchas cosas de las que Dios ha revelado, el Evangelio, conocemos promesas de Dios, entendemos ciertas profecías de Dios, pero a veces dedicamos poco tiempo a conocer la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y la semana pasada vimos que ese era el conocimiento más importante para nosotros, conocer quién es Dios. Por ejemplo, cantamos a Dios, pero ¿cómo saber si lo que cantamos le agrada, si no lo conocemos? Servimos a Dios. ¿Cómo saber si mi manera de servir a Dios es la que a Dios le agrada si no lo conozco? Nos congregamos en nombre de Dios, decimos seguir a Dios. ¿Y cómo sabemos que es el Dios verdadero? ¿Por qué? Porque los musulmanes dicen adorar a Dios. Los judíos dicen adorar a Dios. Católicos y ortodoxos, todo el mundo dice adorar a Dios. Al final todo el mundo dice rendir culto a Dios. ¿No te has pensado nunca? ¿Y si soy yo el de la religión equivocada? ¿Y si soy yo el que está en el error? Solo hay una manera de saber todas esas cosas. Y la manera más importante es saber quién es realmente Dios. ¿Quién es realmente Dios? Es el conocimiento más fundamental de nuestra vida. Y por eso vamos a pasar varias semanas hablando cosas de Dios. Y yo sé que todas las que diga ya las saben, pero a veces no las hemos pensado lo suficiente. Hablaremos del amor de Dios y todos sabemos que Dios es amor, pero no hemos pensado cuán profundo es el amor de Dios. Incluso lo cantamos, profundo es el amor de Cristo. Lo cantamos, pero no lo hemos pensado muchas veces. ¿Hasta dónde llega ese amor? O hemos hablado de un Dios misericordioso, de un Dios paciente, de un Dios celoso. Pero debemos meditar más a fondo en esos atributos. Por ejemplo, la vida de una persona cambia mucho cuando sabe cuán santo es Dios. ¿Sabes por qué hay creyentes que viven su vida de cualquier manera? Que no le dan valor a su santidad, que llaman religiosidad a la santidad, que llaman legalismo a la santidad, porque no conocen al Dios santo. Porque en su mente hay un Dios de amor, un Dios súper bueno, súper misericordioso, súper paciente, pero no un Dios santo. No un Dios santo. ¿Y hasta dónde llega su santidad? Entonces vamos a hablar mucho de Dios estas semanas. No solamente de su palabra, de Él. Nos vamos a centrar en Él, en conocerle a Él, en saber de Él. Y todos los atributos que vamos a ver, ya seguramente los conocemos. Pero vamos a recordar que no hay mejor manera de adorar bien a Dios que conociendo bien a Dios. Otra de las cosas importantes que quiero mencionar es que la mayoría de los atributos van a salpicar en otros atributos. Por ejemplo, hoy me centraré en uno al principio, pero ese va a derivar en otros. Porque los atributos de Dios están conectados. Por ejemplo, hay libros que hablan de los atributos de Dios y mencionan la ira de Dios. Pero yo soy del pensamiento que la ira de Dios no es un atributo de Dios. Dios es amor por naturaleza. Dios es justo por naturaleza. Dios es bueno por naturaleza, pero Dios no es ira por naturaleza. La ira de Dios, desde mi punto de vista, no es un atributo de Dios,
sino la respuesta de un Dios santo al pecado. Dios no se ira si no hay pecado. Dios no ha sido eternamente un Dios que se ira. Dios solo se ira desde que hay pecado, porque lo que produce ira en Dios es el pecado. Dios está airado todos los días contra los que cometen iniquidad. No es por gusto, es la respuesta de la santidad de Dios al pecado. Hablamos de la ira de Dios, pero muchas veces no entendemos esas cosas. Pero sus atributos están relacionados. Por ejemplo, si yo les dijese, miremos la cruz, ¿qué atributo ven en la cruz? ¿Cuál es el que les viene a la mente cuando ven la cruz del Calvario? Hay amor, hay justicia, hay santidad. ¿Por qué vemos eso? Bueno, vemos su justicia. Dios es justo. ¿Por qué? Porque no sería justo si pasase por alto el pecado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que han abusado de tu hija y hay un juicio porque han encontrado al abusador. Y entonces llegan al juicio, lo ponen delante del juez que lo va a juzgar, pero se cuchichea y se dice por ahí que ese juez es el más bueno y misericordioso que hay. Y entonces el juez se levanta a dictar sentencia y dice, eres un abusador, pero yo soy tan bueno, tan misericordioso, que te dejo ir en paz. ¿Cómo te sentaría eso? Está bien que seas bueno, está bien que seas misericordioso, pero tu trabajo como juez es ser justo. Y has mostrado bondad, pero has anulado tu justicia. Ahora, Dios es bueno y Dios es justo. Y no puede anular una cosa. No puede mostrar bondad anulando su justicia. ¿Qué vemos en la cruz? Primero, que Dios es justo. Que no ha mirado hacia otro lado, se ha olvidado de los pecados, como venga, borrón y cuenta nueva. No, los ha castigado porque Dios es justo. Y el pecado tiene un precio, la muerte. El salario del pecado es la muerte. Provoca la ira de Dios. Y Dios ha castigado ese pecado, pero lo ha hecho en Cristo. Pero ha mostrado su justicia. Segunda cosa, ha mostrado su santidad. Porque lo que vemos en aquella cruz es la ira de Dios provocada porque es santo y porque hemos pecado. Si Dios no fuese santo, el pecado no le molesta. Porque si mis amigos son borrachos y yo llego borracho, no les molesta. Pero si mis amigos viven una vida ordenada y yo llego borracho, les incomoda. A Dios le incomoda el pecado porque es santo. Y en aquella cruz lo mostró. Lo castigó porque es santo. Pero al mismo tiempo mostró su amor. Porque siendo justo tenía que castigar el pecado, siendo santo tenía que castigar el pecado, pero mostró su amor no castigándolo en nosotros, sino castigándolo en su Hijo amado. Los atributos de Dios están relacionados. Y ahí es donde nuestra cabeza a veces explota, porque nosotros somos muy limitados para entender cómo un Dios tan amoroso tiene una condenación en un infierno tan eterno. Y como a algunos no les cabe en la cabeza, llegan religiones como los adventistas que fabrican una enseñanza llamada aniquilacionismo que dice, bueno, a los justos, gloria eterna, a los malvados, aniquilación. Lo fulmino y ya está, porque un Dios bueno no puede castigar eternamente. Y como hay un par de versículos que usan la palabra serán destruidos, pues me sirve para decir a los buenos gloria eterna, a los malvados simplemente los fundo y no existen más. Pero no es así, no es así. Conocer los atributos de Dios es necesario para entender incluso el obrar de Dios. Hoy vamos a hablar de un atributo que quiero que lo lancemos desde el versículo principal del libro de Génesis que empezamos a estudiar hace ya un tiempo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si los cielos y la tierra fueron creados, si todo lo que existe tiene un principio, ¿qué hay antes de ese principio? Dios. Todo tiene un principio.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa que hubo un tiempo en que no habían cielos y tierra. Hubo un tiempo en que cielos y tierra no existían. Hubo un tiempo en que no habían estrellas. Hubo un tiempo en que no había sol, no había luna. Hubo un tiempo en que no había agua, no había tierra, no había animales, no había vegetación. Hubo un tiempo en que no había absolutamente nada de lo que hoy hay creado. Pero había alguien. Dios. ¿Y cuántos años tiene Dios? ¿Y cuándo es la fecha de su cumpleaños? ¿Cada cuánto renueva el DNI? Dios no ha sido creado. Dios no ha venido a existencia. Dios es. Y esa es la diferencia. Tú y yo existimos. Dios es. Y es diferente. Por eso cuando las personas a veces se acercan y me preguntan, ¿tú crees que Dios existe? No, ¿cómo voy a creer eso? Dios no existe. ¿Verdad que no? Le digo, no, Dios es. Tú y yo existimos, la tierra existe, el sol existe porque Él es. Él no ha venido a existir. Él siempre es y siempre ha sido. Y ahí empieza una conversación muy rara porque ahí ya les petó la cabeza y dice, me descoloco. La mejor manera de hablar con un listillo es hacerle ver que nadie está listillo. Porque siempre vienen con el argumento típico. Yo siempre digo, feministas, ateos, siempre tienen las mismas frases. Apréndete a responder 4 o 5 frases y tienes medio trabajo hecho, porque al final todo es la reproducción de lo que la cultura les ha dicho que tienen que decir. Te van a venir a decir, yo creo en el Big Bang. Pregúntale, ¿quién dijo lo del Big Bang? Bueno, eso no sabe nada. Y la teoría del Big Bang la inventó un sacerdote, un señor de pensamiento católico romano que quería explicar el haya luz. Y cuando le cuentas que el Big Bang viene de un creyente, dice, no, eso es de ciencia. Digo, sí, es que los creyentes no somos fopencos que negamos la ciencia. Es más, cuanto más ciencia conozcas, más afirmarás tu fe en Dios. Todo aquel que pasa mucho tiempo en un microscopio y que pasa mucho tiempo en un telescopio, al final concluye algo. Dios es. Dios es. A ver, hay que salir un poquito de los libros y los dibujitos de Google que solo tienen un mono que se va poniendo de pie. Pero esa es la ciencia de muchos ateos. No saben de ciencia. Saben 4 frases para negar a Dios, porque al final su deseo no es tener argumentos. Su deseo es simplemente mostrar su enemistad. Su enemistad. Así que, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra porque Dios es desde antes del principio. El atributo que define esta expresión es la aseidad de Dios. Y mira qué palabra rara, mira qué palabra extraña. ¿Pero qué significa aseidad? La definición es más fácil que la palabra. La RAE dice que la aseidad es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Así lo define la RAE. Aseidad es una palabra que viene del latín que dice de y yo. Así que la palabra aseidad es como de mí mismo, de yo mismo. Yo soy. Y muchas personas, para no usar palabras tan raras como aseidad, la palabra que utilizan es la autoexistencia de Dios. Y cuando yo digo que yo no uso la expresión existir, no digo que esté mal. Digo que prefiero la expresión ser. Prefiero la expresión ser. Así que cuando nosotros hablamos de la aseidad de Dios o de la autoexistencia de Dios, ¿qué queremos decir? De una manera o de una definición fácil. Afirmamos, por lo tanto, que Dios es en sí mismo, que nadie lo ha creado, que su existencia y realidad es eterna y por lo tanto es Él mismo la fuente y origen de todo lo que pasó a existir, lo cual Él ha creado y Él mismo sostiene. Yo digo que Dios es más que Dios existe por la manera como Dios se presenta en una parte de la Escritura. En Éxodo capítulo 3 y el versículo 14, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy.
Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Mira, hermano, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga lo que les tengo que decir y me pregunten, pero ¿de quién viene ese recado? Mira qué curioso, porque en aquel entonces cualquier dios tendría su nombre. Podrías hablar con gente hindú a lo mejor y te hablaría de Shiva. Los egipcios de entonces tenían sus dioses, Baal tenía su nombre. Pero cuando Moisés le dice a Dios y cuando yo llegue y les diga, ¿quién me manda? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Carlos? ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? No le vas a decir nada más que una cosa. Le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado. No, ¿por qué yo soy? Porque todo lo demás ha sido creado. Todo lo demás ha sido fabricado. Incluso esos falsos dioses que la gente adora han sido creados por el hombre. Pregúntale a todos los que adoran a uno de esos dioses dónde apareció, y todos esos dioses tienen una fecha de origen. Todos te dirán, se empezó a adorar a Baal en ese lugar, en ese año. Se empezó a adorar a fulano en ese lugar, en ese año. Porque todos fueron creados por la mente y el corazón de los hombres. Pero yo no te puedo decir mi nombre, ni mi fecha, ni quién me hizo, porque yo soy el que soy. Yo siempre soy, yo siempre he sido y yo siempre seré. El alfa, la omega, el principio, el fin. Así que ve y diles quién te envía. El yo soy me ha enviado. Solo diles eso. Hermano, esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es ser, no venir a existir, no aparecer, no tener un inicio. Es ser y siempre haber sido. Nosotros podemos poner fecha incluso a la tierra. Los científicos le ponen fecha. Nosotros, por los análisis bíblicos, sabemos que rondará 5,000, 6,000, dependiendo tu interpretación de los textos de Génesis. Pero así, los que consideramos los textos de Génesis días literales, afirmamos que la tierra tiene alrededor de 5 o 6,000 años de antigüedad. Luego te llegará obviamente mucha gente que te dirá, no, la tierra tiene millones de años, y otro te dirá cientos de millones, y otro te dirá miles de millones, y otro te dirá miles de trillones, y así vamos. Así vamos. Nadie sabe cuántos años tiene la tierra, pero la estudiamos porque sabemos que tiene un origen. ¿Por qué los hombres estudian el origen de lo creado? Porque en la mente de los hombres hay algo que es lógico. Esto no ha estado aquí siempre, esto está envejeciendo, este mundo está moviéndose, este mundo está cambiando, así que si estudiamos esto debe haber un principio. Cuando miramos la vegetación tiene un principio, cuando miramos los animales tienen un principio, cuando miramos nuestra vida tiene un principio, nuestra genealogía tiene un principio, pero miramos a Dios y no hay un principio, Dios es el principio. Y eso te tiene que empezar a asombrar. Tú sabes con quién hablas cuando oras. Tú sabes con quién hablas. No hablas con alguien que se inventaron los hombres, no hablas con alguien que apareció un día de la nada, no hablas con alguien que empezó a existir hace unos cuantos años. Hablas con Él, con el yo soy, con la fuente de todo. Y lo mejor, si tú eres cristiano, que tienes acceso al yo soy. Porque en esos tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés, para muchas personas el yo soy era alguien distante. Incluso a la hora de hablar con Dios, si tú miras el antiguo pacto, primero era, Moisés, ves tú. Y ese texto lo meditaremos cuando hablemos de la santidad de Dios. Imagínate cómo veían a Dios, que preferían por precaución que fuera otro a hablar con él en vez de ellos, por miedo. ¿Sabías que había que ponerle una especie de cascabelitos a los sumos sacerdotes cuando iban a entrar al lugar santísimo? Porque si no estaban muy finos, salían. Era como, está tardando mucho, ¿no? Y no se mueven los cascabeles. Pues ves tirando que viene arrastrado. Hermano, yo íbamos a Él de cualquier forma. ¿Sabes por qué hay gente que habla con Él de cualquier forma? Le canta de cualquier forma, cualquier tipo de canción y menosprecia su nombre porque no sabe cuán santo es Él.
El problema es ese. ¿Alguna vez llegas a un padre? Esto pasa mucho, ¿no? Llegas a un padre y le dices, pero tal. Y me dice, ¿con quién te has creído que hablas? Yo no soy tu amigo, yo no soy tu compañero del colegio, yo soy tu padre, a mí me respetas. ¿Por qué algunos le hablan a Dios de cualquier manera? Porque se le olvida con quién están hablando. Tener acceso a Dios no es tener acceso de cualquier forma. Yo siempre uso esta frase. Tenemos acceso al lugar santísimo, pero Dios sigue siendo santísimo. Que se nos haya dado lugar a palacio para ver un día al rey, no significa que el rey deje de ser el rey. Qué bendición poder ir a palacio y conocer al rey, pero lo tengo que tratar con la honra de un rey, la autoridad que tiene. Mi padre me puede decir, oye, Juan Manuel, ¿tienes confianza para hablar conmigo, hijo? Ok, pero como un padre, no como un colega, no que pasa viejo, no, soy tu padre. Dios es igual, tenéis acceso a mí, pero sigo siendo el yo soy, que no se os olvide. Hermano, me gusta esta cita de R.C. Sproul, que me gustaría leer a ustedes. Es un poco extensa, pero creo que define muy bien lo que queremos explicar hoy. La seidad de Dios lo distingue de su creación. Como Dios siempre ha sido, su eternidad garantiza su autoexistencia. Nada de lo creado por Dios posee autoexistencia. Ninguna persona se creó a sí misma. Aunque algunas feministas crean que sin hombres pueden crearse ellas solas y que no necesitan hombres en este planeta porque ellas solas, no sé si por esporas o por dónde se harán, pero nadie se puede crear a sí mismo. Ningún animal o planta se creó a sí mismo. Pero recordemos, la vida solo la da Dios. Solo la da Dios. Solo la da Dios. Y en ocasiones las madres, cuando los niños empiezan a perder el aliento, llorar sin cesar, se ponen enfermos, entran en desespero. Porque saben que si sigue vivo depende de Dios. Si los bebés lo que más muestran es la impotencia de los padres. Y Señor, tan pequeño, con tantos lloros, no me sabe decir ni lo que le pasa. ¿Cuántas veces veo a padres desesperados con los bebés y saben cada día y aprenden que su vida está en las manos del Señor? Todo lo ha creado Él. Pero solo Dios existe sin principio y se mantiene a sí mismo por su propio poder autosuficiente. Él es la primera causa no causada, el creador no creado, el hacedor no hecho, el sustentador no sostenido. Nadie sostiene a Dios, nada lo sostiene. Él es independiente de todos y es autónomo de todo. Sin embargo, todo lo que ha hecho depende en todo momento de Él para todo. Y mira qué expresión tan bonita. Es la causa no causada, es el creador no creado, el hacedor no hecho, el sustentador no sostenido. Él es la fuente. Nosotros sí lo necesitamos, porque nosotros por Él existimos, por Él respiramos. Por Él el sol sigue donde sigue, por Él la luna sigue donde sigue, por Él las estrellas sigue donde siguen, por Él la vegetación sigue donde sigue, por Él. Todo por Él, pero Él por nadie, porque Él es en sí mismo. Así que vamos a ver cosas relacionadas con estas cosas. En primer lugar, Dios es antes que todas las cosas. El Salmo 90, el verso 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y a mí me gusta esa expresión, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Nosotros, por ejemplo, ahora sí vamos a ir hasta la eternidad. A la luz de las Escrituras, nosotros ya no tenemos fin. A nosotros nos espera una gloria eterna, una vida eterna, pero tenemos principio. Dios es el único que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros tenemos vida eterna en Dios, pero no tenemos desde la eternidad. Porque el único que tiene desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios. Y esa expresión desde la eternidad es que no hay principio, hasta la eternidad es que no hay final. ¿Cuánto va a durar la vida eterna? Son preguntas absurdas. Son preguntas absurdas.
Es como cuando alguien intenta buscarle contradicciones a Dios. Si Dios todo lo puede, Dios podría hacer algo que Él mismo no pudiera soportar por su peso. ¿No tiene sentido la pregunta? No, entonces no puede hacer todo porque no puede hacer algo que Él no pueda aguantar. No tiene sentido la pregunta. Es como si me dijeras, dibújame una redonda cuadrada. Tu argumento es contradictorio. Pero los argumentos contradictorios es la evidencia de la desesperación de una mente que no sabe cómo negar a Dios y busca y rebusca para intentar negar lo que ve cuando se asoma por la ventana. Que Dios es. Que Dios es. Porque yo siempre lo he dicho. Yo he tenido mucha fe en lo que me ha enseñado el mundo. De verdad, creer, y yo siempre lo cuento de esta manera, puede parecer cómico, pero seamos honestos. Creer que había una especie de renacuajo que salió del agua, que empezó a arrastrarse por el suelo, se le desprendió la colita, empezó a ser un sapo, y luego se empezó a poner más de pie y empezó a ser una especie de mono anfibio, acabó siendo un mono, pero se cansó de ir a 4 patas, se puso así en plan de 2, y luego se le cayó la cola porque no le hacía falta, se le pusieron más los muñones en las manos porque le iba mejor, y se puso erguido, se le empezó a caer el pelo, se le pusieron los ojos azules, se hizo rubio. Ahora, ¿cuándo empezó esa evolución? Y sobre todo, ¿cuándo paró? ¿Y qué provocó que parase? Porque yo llevo aquí muchos años, mi abuela, y desde que mi abuela existe, mi bisabuela existe y mi tatarabuela existe, los monos siguen igual. ¿A qué ritmo va eso? Porque yo no veo que cambien. Yo veo que nacen y mueren iguales, igual de monos, igual de gorilas, igual de chimpancé. Pero nos lo creímos a ciegas. ¿Eso es así? Amén. Y te dicen, yo no creo, yo no sé cómo puedes creer en algo que no ves. ¿Tú has visto un mono evolucionar? No. ¿Crees en la teoría de evolución? Sí. ¿Por qué? Porque tu rebeldía contra Dios es tanta que si te dijeran que vienes de las esporas de un cactus, también te lo creerías. Porque reconocer que hay alguien mayor que tú significa reconocer que tú eres pequeño y que necesitas someterte. Y tu rebeldía es tanta que someterte, no te sometes a tus padres, te vas a someter a Dios. La negación de Dios no tiene base intelectual y racional, tiene una base rebelde. Rebelde. Y mira si no es intelectual que el propio Dios, que todo sabe, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la necedad en la Biblia no es solamente carencia de intelecto, la necedad en la Biblia está vinculada a la rebeldía del corazón. Antes que los montes fueran engendrados, es decir, los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, es decir, la tierra y el mundo nació, pero desde la eternidad pasada, no había principio, hasta la eternidad futura, no hay final, tú eres Dios. ¿Cuánto dura nuestra vida eterna? Eternamente. No tiene fin. No tiene fin. Oh, hermano, cuando yo tengo un buen día, vengo al domingo al culto, adoramos juntos al Señor, luego comparto con unos hermanos un almuerzo, llego a casa, tengo una tarde en paz con mi esposa, me pongo una película. Esos días que dices tú, ¿para qué tiene que acabar hoy? ¿Para qué? Y pensar que ese gozo, esa paz, no es nada comparado al gozo y la paz que tendré en la eternidad y que no durará un día, que durará para siempre. A mí este mundo no me atrae tanto como para negociar con esto, ¿eh? Yo creo que cuando los creyentes nos acercamos a tontear con el mundo es porque perdemos de vista las maravillas del cielo. Por eso tenemos que reflexionar en estas cosas todos los días. Dios es antes que todas las cosas. Además de ser antes de todas las cosas, Dios es propietario y dueño de todas las cosas. El Salmo 50, versos 10 al 12 dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Mío es el mundo y todo lo que en él hay. Y ahora déjame hacerte una pregunta. Tú que estás en esta sala, creyente o no, estás en el mundo. Eres de Dios. Puede ser que no le llames padre, pero eres de él. Yo no soy de Dios.
no tientes, no vaya a ser que mañana no te despiertes porque Él te quiera demostrar que eres de Él. Tu vida está en sus manos. Puede ser que una vida muy rebelde, pero está aquí. Está aquí. Todo lo que en el mundo hay es mío, dice el Señor. Mío es el mundo y todo lo que en él hay. Hermanos, somos propiedad de Dios. Y eso empieza a desmontar cosas que nos enseña este mundo desde que somos pequeños. Este mundo nos dice que no somos propiedad de nadie. Y mira los argumentos que escucho hoy. Hijos que le dicen a sus padres, yo no soy vuestro. Yo no soy vuestra propiedad, porque este mundo está inculcando a los hijos rebeldía contra sus padres. ¿Sabías que los colegios y este mundo y las canciones enseñan a tus hijos desde pequeño que no te deben absolutamente nada, que tú estás ahí como para servirles, que cuando ellos quieran serán independientes? Es más, que tienen derecho a la privacidad, derecho a sus decisiones, y tú mientras págales, porque tú tienes el deber de sus... Eso es lo que le enseña a este mundo. Pero no además, no se queda ahí. Luego te casas y gente dice, te vas a casar. Sí, pero yo no soy de nadie. Yo me caso, pero sigo siendo libre. Es como que el mundo nos enseña algo. Tú eres tuyo. Si te casas, tú no eres de tu marido, tú no eres de tu esposa, tú eres tuyo. Si tienes a tus padres, no eres de tus padres. Aquí nadie es de nadie. Somos nuestros propios dueños. Pero eso es contrario a la palabra de Dios. Es más, yo te diría que la Biblia dice claramente, el cuerpo de iglesia es mío, y no es machismo, porque la Biblia también dice que el mío es de ella. Somos el uno del otro. Grábense esta frase en su corazón, ténganlo muy claro. Iglesia es la iglesia de Juanma. Juanma es el Juanma de iglesia. Y soy hijo de mis padres. Siempre he tenido a alguien por encima de mí, alguien a quien tengo una pertenencia particular, pero como dueño sí, solo uno, Dios. Somos propiedad de Dios y cuando entendemos eso, nuestra manera de manejar nuestra vida debería cambiar. Porque Dios te ha permitido llamar tuyo a cosas que también son suyas. ¿De quién son tus hijos? Dios te deja llamar los tuyos, son de Él. Herencia del Señor son los hijos. ¿De quién es tu coche? Dios te ha permitido llamarlo tuyo, Él te lo dio. ¿De quién es tu trabajo? Dios te permite llamarlo tuyo, Él te abrió las puertas. ¿De quién es tu salud? Él te la da. Todo lo que tenemos es de Él, porque Él es dueño de todas las cosas. Por eso Él cuando quiere da. Y cuando quiere quita, para demostrar que nada es nuestro. Y que si quiere lo pone en nuestra mano y si quiere lo quita la mañana siguiente. Porque Él es dueño de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, Él es dueño de todas las cosas. Y eso nos enseña que Dios es eterno y que Dios es autónomo. Dios no necesita nada. Dios no necesita a nadie, Dios hace todo lo que quiere de manera autónoma, no necesita preguntar, no necesita pedir consejo, no necesita pedir opiniones, no hace una encuesta a ver qué le parece al mundo. Él obra según su voluntad, nadie lo impide, nadie lo frena. Él actúa de manera completamente autónoma. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Esas expresiones son asombrosas. Declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Desde la antigüedad Dios ha declarado incluso lo que no ha sido hecho. Míranos a nosotros, que muchos creyentes viven viendo Apocalipsis y las noticias pensando, ¿qué va a pasar? ¿Quién será el anticristo? Dios escribió todo lo que iba a pasar antes. Dios sabe todas las cosas. Somos los únicos que se sorprenden en esta historia. Porque Dios ya declaró el fin desde el principio. Dios mismo dice, el cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Si eso no es asombroso, ¿qué es? Si cuando
Satanás consigue que Eva coma del fruto y luego Adán peca contra Dios y viene Dios a tratar con ellos, Dios mismo anuncia al final, alguien va a pisar tu cabeza. Yo ya sé quién es, cuándo vendrá. Dios conoce absolutamente todo y lleva toda la historia haciendo su voluntad y nadie lo ha podido frenar. No lo pudo frenar Faraón, no lo pudo frenar Nabucodonosor, no lo ha podido frenar ningún reino, ninguna dinastía, porque Dios ha escrito el fin desde el principio, ha hecho sus decretos y los cumple como quiere, de manera autónoma. No nos pregunta opinión, no nos pregunta si nos parece bien, Él solamente obra y obra desde la eternidad. Porque Dios no necesita a nadie para obrar. Él es en sí mismo. Él es Dios. Y cuando nosotros pensamos en Jesucristo nuestro Señor, nosotros vemos atributos divinos en Él. Por eso siempre tenemos esa convicción de que Jesús no es solamente totalmente hombre, sino que además es totalmente Dios. Por ejemplo, nosotros también vemos a Jesús antes del principio. En Juan 1, versículos 1 al 4, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo fue creado por Él. Juan está hablando del Señor Jesucristo como creador de todas las cosas. Ahí vemos que también Jesús está antes de que todo fuera creado, porque Jesús es Dios. Él mismo se presenta con ese nombre, el nombre que Moisés lleva a los hebreos cuando dice, yo soy me ha enviado. En Juan 8:58 Jesús les dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, no dice yo estaba, dice yo soy. Y está dejando algo muy claro ahí. ¿Cómo puede ser con la edad que tú tienes que tú vengas antes que Abraham? Entonces te cuidas mucho, recomiéndanos al cirujano plástico porque la verdad te conservas bastante bien. No, es que yo no tengo un buen cirujano, yo no tomo vitaminas ni me hidrato muy bien la piel. Es que yo soy. Les he estado dejando claro quién es. Además de eso, Jesús tiene vida en sí mismo. Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo como el Padre tiene vida en sí mismo porque Jesús es Dios. Y solo Dios tiene vida en sí mismo. Todo lo demás ha venido a tener vida. Se le ha dado vida, se le ha concedido vida, pero Jesús tiene vida en sí mismo. Y así como hemos dicho que Dios es dueño de todo, sostiene todo y sostiene y subsisten todas las cosas por Él, todas las cosas creadas tienen vida y subsisten por Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Cuántas verdades sobre Cristo en un par de versículos? En Él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas. Él ha creado todas las cosas. Él es Dios. Y me da igual que un testigo de Jehová venga a negarlo. Me da igual qué religión venga a negarlo. La Biblia, la palabra de Dios afirma con contundencia: Jesús es Dios. Que yo no entienda las matemáticas porque a mí me enseñaron que para dar 100% es 50% y 50% o 70% y 30%. Yo sé que mi mente matemática pensaría, bueno, para ser 100% Jesús solo puede ser 50% hombre, 50% Dios. No, Él es 100% Dios, Él es 100% hombre y eso es 100% Jesús. Nuestra matemática no es la matemática de Dios. Un Dios que de unos panes y peces hace miles no cabe en nuestras matemáticas. No, hermano.
No, hermano, nuestras leyes dicen que no se puede ir sobre el agua, que uno se ahoga, que por el peso y la masa el cuerpo tiende a hundirse. Él anda por encima. Es que Él no viene a existir. Nosotros estamos sujetos a necesidades, sujetos a leyes, sujetos a cambios, sujetos a circunstancias. Todo a nuestro alrededor varía constantemente. Yo me levanté contento y me estoy yendo a dormir triste. Eso es lo que somos nosotros. De milagro existimos, hermanos. Y porque Dios nos sostiene, que si nos soltase un solo día, no lo acabamos. No lo acabamos, porque te aseguro yo que he llegado alguna vez por la noche pensando, si tú no me hubieras sostenido, yo no sé ni si hoy llegaba a las 10. Pero Él no, Él no, Él no. Él no tiene necesidad de nadie. Hermano, y esa frase cambió tanto mi vida cristiana. Dios no nos necesita. Porque yo a veces veo a personas como que cuando alguien empieza a faltar a la iglesia, le empiezan a decir casi como que le tiene que hacer el favor a Dios de venir. Yo he llegado a escuchar cosas como, hermano, Dios está triste. ¿Vas a hacer llorar a Dios? Estamos todos cantando a Dios, pero Dios siente que tú no estás. Y yo pienso, pero vale, tranquilo, el domingo voy a cantarle. ¿Qué será del pobre Dios sin mi talento? Oh, hermano, si todos los que estamos hoy aquí este martes nos vamos a casa y decimos, no venimos al estudio el martes, Dios está igual de feliz y pleno que si hubieses venido. Dios no es tu madre para hacerle chantaje emocional. Si estás ahí, demuéstramelo curando a mi madre. Si de verdad me amas, ¿de qué vais? Si con tu madre funciona eso, lo entiendo, tu madre es débil, manipulable, un ser humano. ¿Qué? ¿No me vas a cantar? Si quiero hago que las piedras canten. Yo ya no voy a predicar. ¿Y qué va a ser del mundo evangélico sin mí? Juan Manuel, he usado hasta burros para hablar. Y tú eres lo más parecido a aquel burro que tengo hoy en día. Ese burro a veces fue más fiel que tú. Hermano, no le hagas chantaje a Dios, porque Dios no te necesita, vas a salir perdiendo. Mejor mira al cielo y di, Señor, te necesito para todo. Voy a cantarte porque te necesito, oro porque te necesito, quiero conocerte porque te necesito, porque tú sin mí eres tú, pero yo sin ti no soy. El mundo evangélico ha reducido a Dios a un Dios necesitado y mendigo de cariño. Y no es un tirano, pero es Dios. Ni es necesitado, ni tiene un vacío existencial, porque Dios no necesita nada. Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Mira qué interesante, yo soy siervo de Dios, Él no es servido por manos humanas. Servimos a Dios, pero no porque Dios tenga una necesidad de nuestro servicio. Hermano, empieza a pensar que todo lo que tú haces por Él es un privilegio para ti, no para Él. Cuando tú haces algo para mí, pastor, mira, te he hecho este favor. Oh, perfecto, yo te lo agradezco porque lo has hecho por mí y para mí. Yo tengo una necesidad, pero todo lo que haces por Él, el privilegiado eres tú. Mira al cielo y dice, Señor, gracias porque hoy pude evangelizar. No mires al cielo como te hice un favor, estoy hablando de ti a la gente. No. Es más, si Él no obra, tú puedes hablar con toda la gente y no va a pasar nada en nadie. Somos privilegiados porque Él no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo vais a pensar que me hacéis un favor si vosotros os habéis despertado por mi favor? ¿Qué voy a necesitar yo que dije haya luz y está todo hecho?
Hermano, ¿tú sabías que cuando Dios crea el mundo en los días de la creación, no lo hizo porque le costase? Lo sabes, ¿no? Que no, estoy muy cansado, vamos para el segundo día, vaya fatiga, esta obra está durando mucho. Hay una enseñanza en esos días, hay un propósito en esos días. Dios pudo decir en el mismo instante, haya luz, vegetación, agua, mares, montaña, aves, gente, todo ya. Porque Él es Dios. En todo hay un propósito. Él no necesita ayuda, a Él no le cuesta trabajo. A veces pensamos, una vez alguien me dijo, pastor, pero es que yo pedirle a Dios por esto es una cosa tan insignificante. Y le digo, pero es que para Dios el cáncer de mi madre también lo es. Si es que el problema es que para ti parece grande, pero para Dios el cáncer de mi madre, la guerra de no sé dónde, acabar con lo que quiera le cuesta lo mismo que un resfriado. Si Dios no le cuesta nada. Empieza a pensar cuán grande es Dios. No es nunca nada de lo que le pidas a Dios es muy insignificante, porque todo es pequeño para un poder tan grande. Esa es la realidad. Romanos 11, 34 al 36. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿A quién le ha dado a Él primero para que se lo tenga que recompensar? ¿A quién le ha dado a Dios algo? Todo es de Él. ¿Quién le ha dado algún consejo? ¿Alguien apareció antes de la creación a decir, mira, yo sé que estás pensando en crear las cosas, yo te recomiendo hacerlo en este orden? ¿Quién le ha dado consejos si Él sabe todo? ¿Quién le ha dado algo si Él tiene todo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Por eso debes entender que la creación no fue una necesidad. Tú y yo hacemos cosas por necesidad. Hay gente que dice, necesito casarme, estoy solo, tengo un vacío, necesito encontrar una compañera. Luego hay gente que tiene esa compañera, se casan y hay otro vacío. Tenemos que tener un chiquillo, la casa está vacía. Y luego llega el chiquillo y al rato hay otro vacío. Tenemos que tener la parejita y luego al rato hay 2 vacíos más y vamos a tener 4. Pero los niños crecen, cumplen 20, hoy en día 80 y se van de casa porque antes eran 20, pero al ritmo que vamos van a heredar la casa y van a estar ahí. Pero antes se iban y quedaba otro vacío. Pero lo voy a llenar con los nietos. Ah, pero es que los llevo a la guardería. No, ¿para qué si estoy yo? Ahora que no tengo nieto, no tengo hijo, cómprale a mamá un perro porque mamá anda triste. Eso somos tú y yo. Vivimos haciendo cosas porque tenemos un montón de vacíos. Y espero que un día te des cuenta que ni el perro, ni el nieto, ni el hijo puede llenar algo que solamente tienes plenitud en Dios. Ah, tengo una carrera, pues una diplomatura, un máster, una iglesia más grande porque el ministerio ya no me llena. ¿Cómo no me va a llenar esto? Ah, pero no queremos más crecimiento por una necesidad. Si hace unos años vi el vídeo aquel recordando, era un martes. ¿Recuerdan aquel vídeo? Estábamos un martes de estudio diciendo, hermanos, qué pasada, un martes y somos como 20. Mira ahora la que se lió. Pero si el hombre no tiene cuidado, ya se queda insatisfecho. 400 insatisfechos, 600 insatisfechos, 800. Oh, hermano, hasta que tu plenitud no esté en Dios, ni ministerio, ni trabajo, ni dinero, ni España, ni Estados Unidos, pues nos vamos a Noruega, vente a donde quieras, vas a estar igual. Al principio no, porque la sensación de novedad llena mucho. Me cambio de iglesia, esa sensación de novedad, al final todo es lo mismo. Si la plenitud no está en Dios, no está en nada. Tú y yo tenemos una necesidad de Él, pero Él no tiene una necesidad de nosotros. Dios no creó porque se sentía solo. Dios no creó porque tenía un vacío. Ay, necesito que me canten. Voy a hacer ángeles, voy a hacer gente que me adore. No, Dios no creó por necesidad. ¿Por qué creó? Efesios 1, versículo 11 y 12 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Aquel que obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Dios creó las cosas porque Dios quiso. No tenía una necesidad de crear. No, Dios no tenía un vacío y le faltaba algo y tuvo que hacer algo y construirse un mundo y hacer un cosmos y hacer gente que le cante y que le haga compañía por la eternidad porque está muy solo. No, Dios es y está pleno en sí mismo. Dios no necesita ángeles, no necesita gente, no necesita creación. Dios se basta. No le hacemos un favor cuando cantamos. No le hacemos un favor cuando evangelizamos. No le hacemos un favor cuando adoramos. ¿Sabes por qué cantamos? Porque Él es digno. ¿Por qué evangelizamos? Porque Él es digno. ¿Por qué obedecemos? Porque Él es digno. ¿Por qué adoramos? Porque Él es digno. No pienses jamás que Dios necesita tu adoración. Tú necesitas adorar a Dios. Y va a empezar tu relación a cambiar un poco con Él. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios hizo todas las cosas, por su voluntad existen, por su voluntad fueron creadas, fue simplemente su plena voluntad. Y ahora, déjame frenar rápido una cosa. ¿No te hace sentir eso más amor? Porque a veces imagínate que un hombre te ama y tú dices, qué bonito que me ame, pero te ama también porque se ama, porque saca de ti, porque se queda satisfecho contigo, porque también se sentía solo. Él te da amor, pero Él recibe mucho de ese amor que te da, porque dándote amor se está amando. Es bonito ese amor, pero no es como el de Dios, porque Dios te ha dado sin recibir nada de ti. Dios te ha dado y lo que tú le das te aseguro que no se parece en lo que Él te ha dado. Entonces, mira cuán amor tenemos de Dios, que sin recibir nada Él de nosotros, porque nuestro amor, nuestra oración, nuestra alabanza no le hace más dichoso de lo que ya es en sí mismo. Él ha decidido salvarte, Él ha decidido amarte y Él ha decidido que pases la eternidad con Él. Él no te necesita, pero Él te quiere. Nosotros sí que le suplicamos a gente, te necesito, no me dejes. Él no te va a suplicar nunca. Él te ha amado tanto que sin tener necesidad de ti ni de nadie, Él ha querido estar contigo. Mira qué importante es conocer a Dios. Cuando Dios obra, ¿cuál es su motivación principal al obrar? El Salmo 79, el verso 9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Qué es lo que mueve a Dios a obrar? Por amor de tu nombre. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que Dios más ama? Dios lo que más ama es Dios. Y eso no es egocentrismo. Yo sé que en nuestra cabeza no cabe, y repito, el problema somos nosotros, que somos limitados. El problema es eso, cuando tú te amas tanto a ti, es muy egocéntrico, porque tú no tienes motivos para amarte tanto. Estás cargadito de defectos. Estás lleno de imperfecciones. Te amas y te amas raro, porque hay más motivos para aborrecerte casi que para amarte. Hay gente que no podría vivir sola ni consigo misma. Pero Dios sí puede amarse sobre todas las cosas porque Él es digno. ¿Qué puedes encontrar en Dios que no sea digno de amor? Yo te podría decir muchas cosas que puedes encontrar en mí que no serían dignas de alabanza. Pero ¿qué puedes encontrar en Él que no sea digna? Si todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es puro, todo lo que hace es recto, todo lo que hace es perfecto, ¿cómo no amar a alguien como Dios? Entonces, hermano, no le hacemos un favor, Él lo merece, Él es digno.
Él es digno. Esa es la frase que debes grabarte en tu corazón cada vez que le cantes. Eres digno de la alabanza. Eres digno de mi obediencia. No te he hecho un favor. Cuando fui a entrar al ordenador y no miré ese vídeo inmoral, no te hice un favor con mi santidad. Mereces mi santidad porque Él es digno. No le hacemos un favor a Dios al obedecer. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Isaías 48:11, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Dios ha hecho todas las cosas por amor de su nombre. Porque ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Alabar el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Cuando vemos el Antiguo Testamento hay una escena donde Dios dice que va a salvar al pueblo, va a transformar al pueblo y dice, y no lo haré por vosotros, lo haré por mí, porque la manera como estáis viviendo, diciendo que sois mi pueblo, es una vergüenza, y para vindicar mi nombre voy a cambiar vuestro corazón y os voy a santificar, porque me estáis avergonzando. Pero lo hizo por Él. Lo hizo por Él. Como iglesia, ¿cuál es el mayor fin, hermano, que tenemos? Darle gloria. Como creyente, ¿cuál es el mayor fin que tienes? Ya sea que comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para su gloria. ¿Qué significa hacer algo para la gloria de Dios? De una manera sencilla, para hacer a Dios famoso. Hacer algo para la gloria de Dios es hacer algo para el reconocimiento de su nombre, para la exaltación de su nombre. Por ejemplo, cuando tú ores en un restaurante y alguien te pregunta, ¿por qué oras? Porque mi comida viene de Dios. Estás haciendo su nombre famoso. Cuando tú haces una buena obra para su gloria, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué ayudas a esa persona? Por Él. Porque Él es digno, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Eso es hacer las cosas para la gloria de Dios, hacer las cosas para engrandecer su nombre. Y ese es el fin de todo lo creado, engrandecer su nombre. Cuando miramos el cosmos y la creación, el cielo cuenta ¿qué? La gloria de Dios. El cielo nos cuenta que eres demasiado grande, demasiado perfecto. Mira cualquier documental, si te gustan como a mi mujer los paisajes, el cielo, si eres una de esas personas, ir con Clicia y que salga un sol rosita, el cielo rosa. Tienes que frenar hasta por la carretera para ver si graba la luna de ese color. Hermano, tengo una mujer que si voy por la carretera, como un almendro empieza a dar florecitas, hay que parar para hacerle una flor al almendro. Yo al principio lo veía cursi, lo reconozco. Y lo sigo viendo un poco, pero tiene una virtud que yo carezco. Ella no ve las flores, ella ve al Dios de las flores. Ella ve los ríos, ve documentales de cosas creadas. Y a mí me cuesta, yo lo reconozco. Yo no contemplo esa belleza tanto como ella. Y es algo que yo a veces la veo y digo, yo quiero eso, Señor. Porque realmente es lo que la creación pretende. El otro día iba paseando a mis perros, tira, con prisa. Ese paseo que le das a los perros, en plan, te lo doy, pero no quiero dártelo, como me da igual que lo hayas hecho o no, te lo vas a hacer en casa, pero vámonos ya. Y cuando me di cuenta, mis perros estaban los dos ahí parados. Te lo digo en serio, están curioseando una flor con una mariquita y están... Yo me quedé mirando porque como soy hombre yo pensé que se la coman, debe ser súper gracioso. Pero no era su intención. Aniquilar al bichito no era su intención. Realmente la flor era hermosa, el bichito era bonito y yo me di cuenta que yo vivo con tanta prisa que no soy capaz de contemplar la belleza de lo que Dios ha creado, que hasta mis propios perros la contemplan más que yo. Y fue un basta en mi corazón decir, no, ya basta, Señor, yo tengo que... Este mundo me consume porque solo me está haciendo ver lo malo de este mundo. Veo guerra, veo destrucción, me hablan de contaminación, de la capa de ozono, pero no, todavía veo belleza. Todavía hay belleza en tu creación. Hay cada pajarito con unos colores, hay cada loro que dices tú, esto no lo pinta ni Picasso. Y yo quiero que el Señor me permita ver la gloria de Él en la creación.
porque para eso existe. Y para eso existo yo. Y cuando veo la iglesia, yo le digo, Señor, no quiero ver los defectos de la iglesia. Los hay y los va a ver hasta la gloria. Pero tu iglesia es hermosa. Es un montón de gente transformada, cambiada, perdonada, redimida. Déjame ver la gloria en tu iglesia. Déjame ver tu belleza en tu iglesia. Los defectos ya los trataremos. Para eso estamos, para exhortarnos, corregirnos, pastorearnos. Pero déjame celebrar la belleza del evangelio en tu iglesia. Somos un pueblo que estábamos yendo a la devastación y hoy estamos aquí con una vida completamente restaurada. ¿Cómo no va a ser eso hermoso? Pero te das cuenta, empezamos a vivir la vida de iglesia y solo se nos olvida eso y empezamos a ver solo los defectos de la iglesia. El mundo y nuestra carne es como que tiene el objetivo de que dejemos de ver lo hermoso de Dios para seguir viendo lo que está mal, lo que está feo. Porque en el fondo quiere que nuestra mente diga, si Dios estuviera ahí, pero Dios está. Por eso todavía hay gente salva. Dios está. Por eso tú y yo estamos aquí. Dios está. Por eso la creación sigue hermosa, a pesar de que nosotros la sigamos destruyendo. Así que, hermano, yo te llamo para vivir para el Dios que vive por sí mismo, te llamo para vivir para el Dios autoexistente. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Somos para Él, hermano. Y qué mejor propósito para nuestra vida. Somos para Él. Somos para Él y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Hermano, existimos por Él y somos para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que si Dios es suficiente en sí mismo, si Dios es en sí mismo, si Dios es pleno en sí mismo, cuando te acerques a Él, Él será suficiente para ti también. Y podrás decir como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No me hará falta esposa para ser feliz. Tendré esposa siendo feliz. No me hará falta un marido para ser feliz. Yo seré feliz soltero y me casaré con una soltera feliz para ser dos, quizá un poco menos felices cuando nos casemos. Pero si... No, el matrimonio no trae felicidad. Tampoco la quita. Porque está en Dios. Está en Dios. Los hijos dan felicidad y disgustos, días buenos, días malos. Pero la felicidad está en Dios y esa no se va y viene. Esa siempre está. Por eso, si Dios es suficiente en sí mismo, Dios puede ser suficiente para ti. Así que, hermano, busca a Dios. No porque Dios te necesita, sino porque Dios es lo único que tú necesitas. Todo lo demás, el día que falte, gloria a Dios, seguirás igual de entero. Cuando enviudes, pierdas un hijo, será doloroso, lloraremos, es triste, pero seguiremos. Porque a pesar del dolor, nuestra vida está sustentada por Dios. Y la gente viene y va, pero Dios permanece para siempre. Busquemos a ese Dios que no nos necesita, pero nosotros sí a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado. Gracias por hablar hoy a nuestros corazones. Gracias por recordarnos estas verdades tan importantes, Señor. Ayúdanos a través de estos estudios a asombrarnos más de ti, a asombrarnos más de tu grandeza, a asombrarnos más de tu majestad y de tu gloria, Señor, y entender que el adorarte, el orar, el cantar es un privilegio, Señor, para nosotros, Señor, que tú no tienes necesidad, pero nos has salvado por amor y por eso, Señor, queremos servirte porque somos tuyos y vivir para tu gloria. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos. Se abre la librería.